Muchas gracias, Marcelo, por esa música especial. Vamos al mensaje de esta tarde. Hermanos, es importante que consideremos que Dios nuestro Padre espera que seamos vencedores en nuestra vida cristiana. Y Pablo, el apóstol Pablo, hablando en la iglesia, en una carta, la carta a los Romanos, en el capítulo 8 de esta carta, en el verso 37, aunque él lo hace dentro de un contexto de tribulación, de adversidad, de angustia, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el versículo 35, Pablo enumeró varias dificultades que le habían ocurrido en su vida y que podrían sucedernos a nosotros en el día de hoy. Y Pablo dice que en todas estas cosas, que eran dificultades, problemas, hambre, persecución, adversidad, amenaza o violencia, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencer. Estaba estudiando el libro de Apocalipsis, en capítulos 2, 3, sobre el que venciere, las 7 promesas que aparecen en Apocalipsis al que venciere, el vencedor. Pero me saltó esta escritura, más que vencedores, y me llamó la atención. Vencer significa salir victorioso en una batalla. Pero la Biblia no solo nos dice que vamos a ganar, que vamos a vencer, sino, si la leyeron, somos más que vencedores, más que vencedores en Cristo. Es decir, esto, el plan de Dios para nosotros es mucho más que ganar. Es, hermanos, más que vencedor, es, ¿saben?, sobrepasar los límites de la victoria, del triunfo, del llegar a la meta. Más allá de eso. Y esta descripción que usa Pablo proviene de una palabra griega, hipernikomen, y que se refiere expresamente a esta idea de una victoria extraordinaria, sobresaliente, que continúa en el tiempo, que continúa para siempre en el tiempo y sigue aumentando en cuanto al triunfo se refiere. Hermanos, este versículo es uno de los pasajes más importantes, y no solo en la epístola de Pablo a los romanos, sino que también es uno de los más significativos de la Biblia. Porque si pensamos que Dios nos pide vencer y nos va a dar una recompensa, un galardón al que venciere, aquí el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores. O sea, más que eso. Y una de las cosas que a menudo no se comprende cuando leemos el libro de Romanos es que Pablo, al escribir esta carta, le estaba escribiendo a personas que sufrían en esa época. Y esto suele pasarse por alto cuando se estudia Romanos. Se considera una escritura como teológica, muy dogmática. Y suele pasarse por alto que Pablo le estaba escribiendo a personas que sufrían. Porque los cristianos que estaban en Roma, los cristianos romanos, sufrían. No solo estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, o sea, desde fuera, sino que también ellos vivían un sufrimiento interno y vivían una persecución desde dentro. No se olviden que el responsable de la dispersión de los judíos en la época de la iglesia temprana, a los inicios de la iglesia, fue Saulo de Tarso, el apóstol Pablo.
Él perseguía a la iglesia, perseguía a las personas. Y los judíos que se convirtieron y que se integraron a las iglesias en Roma, estuvieron allí también y sufrieron persecución durante muchos años, hasta que el emperador Claudio los expulsó de Roma. Y con el edicto de Claudio, los judíos huyeron, salieron de Roma, se fueron. Y cuando este emperador murió en el año 54, la carta de Pablo a los romanos llega a Roma, porque ahí comenzaron a volver, a retornar. Y estos cristianos, que eran cristianos gentiles, eran cristianos de las naciones de esa época de alrededor, cristianos romanos y cristianos judíos, ellos estaban sufriendo una persecución muy significativa en ese tiempo. Hermanos, ellos sufrían, eran discriminados, les costaba encontrar trabajo, encontrar una comunidad a la cual integrarse, a encontrar amigos y principalmente encontrar un lugar donde pudieran adorar a Dios. No había, porque eran perseguidos. Y seguro se recordarán acerca de las catacumbas debajo de las calles de Roma, donde los cristianos tuvieron que esconderse para adorar a Dios. Piensen que nosotros estuviéramos celebrando estos servicios en una alcantarilla. Las catacumbas eran los grandes alcantarillados de esa época. Y los hermanos, los cristianos romanos, sufrían. Y a lo largo de esta epístola vemos a Pablo hablando acerca del sufrimiento y cómo los cristianos debemos lidiar con él. Y vemos esto desde el mismo principio de la carta a los romanos. Pero algo que vemos que Pablo hace en esta epístola al abordar el tema del sufrimiento, al enseñar a los cristianos, es que les enseña, hermanos, les enseña teología. En nuestros días, la gente al hablar de teología dice, ¿saben? No, eso no es para mí, eso es para los pastores, para los eruditos, para los estudiosos, es para los profesores en un seminario. Porque la teología no es para una gente promedio como nosotros. No necesitamos estudiar teología. No necesitamos profundizar en la doctrina de las Escrituras. Solo necesitamos conocer los fundamentos de la fe. Lo que sí necesitamos saber es cómo aplicar estas cosas a nuestra vida. Ese es el criterio normal y general de todos. Es cierto, hermanos, que debemos conocer los fundamentos de la fe y que debemos saber aplicarlos a nuestra vida. Pero si pensamos, fundamentalmente, ¿qué es lo que aplicamos? Aplicamos las Escrituras. Y la Escritura, la palabra de Dios, contiene la teología de Dios. O sea, es la ciencia que estudia acerca de Dios y su palabra. De nosotros mismos. Y de todas las cosas. Y nosotros entonces como cristianos necesitamos teología. Y eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Esta ciencia que trata acerca de Dios. Así que Pablo no solo habla del sufrimiento, sino que les enseña a los hermanos romanos teología, la teología de Dios, de toda la Escritura, para que ellos pudieran entender correctamente a Dios por sí mismos. Y cómo, a partir de este conocimiento acerca de Dios, soportar y enfrentar el sufrimiento. Entonces, hermanos, lo que necesitamos en nuestra vida, cuando sufrimos, cuando luchamos, cuando nos persiguen desde fuera y desde dentro. Porque no solo recibimos persecución del mundo, a veces la persecución y el sufrimiento que recibimos es de personas que conocemos, son cercanos nuestros, a los que amamos. Y lo que nosotros necesitamos es fortaleza. Y la mayor aflicción que experimentamos y vamos a experimentar en nuestras vidas viene de nuestro gran adversario, el acusador, Satanás. Y la forma en que él nos acusa y la forma
hermanos, la forma en que nos hace dudar de la salvación, de Dios, de su bondad, de su soberanía, de su gracia, y la forma en que incluso nuestros propios corazones engañosos nos persiguen desde dentro. Sobre este tema habló don Marcelo el sábado pasado, cuando habla acerca de la sutileza del engaño. Cómo un profeta joven por otro profeta viejo fue engañado y que le mintió y desobedeció a Dios. La sutileza del engaño nos hace dudar, nos preocupa nuestra mente, nos hace temer, tener miedo. Y cuando la persecución nos llega, cuando llega el sufrimiento, las pruebas, las adversidades a nuestras vidas, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no nos escucha? ¿Está Él ahí verdaderamente? ¿Puede oírnos? Pablo nos enseña en esta epístola a los Romanos. Esta obra es una obra de teología sistemática, donde están los principios básicos de la fe cristiana, de esta teología de la fe cristiana. Y cómo esto se aplica a todo en nuestra vida, aún en nuestro sufrimiento, o mejor dicho, para enfrentar el sufrimiento. Y escribe Pablo esta carta, un hermoso pasaje en Romanos 8. Siguiendo los pasos, por supuesto, de Romanos capítulo 7, que es el capítulo anterior, donde Pablo, hermanos, habla de algo muy especial y característico, de la lucha entre la carne y el espíritu. Es una lucha real que existe en nosotros, en cada uno de nosotros. Es una lucha personal de toda persona que cree en Dios, la lucha entre la carne y el espíritu. Y esa lucha es real, hermanos. No es una fantasía, no es una imaginación, no es un ejercicio intelectual. Es verdaderamente real en nuestras vidas. Y solo existe, hermanos, esta lucha entre la carne y el espíritu, solo existe para los cristianos. Porque son solamente los cristianos los que tienen el Espíritu de Dios en ellos. En Pentecostés vimos esa transformación de la persona cuando Pablo nos llama a bautizarse. Y está ese proceso grandioso, el llamamiento de Dios, el arrepentimiento, el bautismo y la imposición de manos. Y hay una transformación radical en nuestras vidas. Hay una alteración de nuestra vida cotidiana, de ver cosas que no vemos, de creer cosas que tal vez no sentimos. Mis padres están muertos y yo creo en la vida eterna, y creo en la resurrección. Mis mejores amigos han muerto y creo en la vida eterna y creo en la resurrección. Entonces esto es lo que nos dice Pablo en esta carta a los Romanos, en capítulo 8, en el verso 1. Hermanos, aquí esto es muy importante. Romanos capítulo 8, verso 1, dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Sin embargo, a pesar de lo que está escrito, somos propensos a creer las mentiras del adversario, las mentiras del diablo. Y también tendemos a creer las mentiras de nuestra propia carne, de nuestra mente, de nuestro corazón engañoso. Y a veces nos revolvemos en este mar, en este fango de dudas, muévelo para allá, muévelo para acá, de miedos, de ansiedades, de angustias en nuestras vidas. Y también, hermano, a veces erramos al creer que estamos condenados, que cometemos un error y no tenemos forma de salir, que estamos condenados. Y nos falta seguridad, nos falta esperanza, en síntesis, dudamos. Pero Pablo nos recuerda que no hay condenación para nosotros, ni ahora ni nunca.
que la salvación que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios es cierta y es segura. Ahora bien, esto es cierto, sí debemos considerar también que la podemos perder la salvación, podemos perder nuestra salvación. Y si dependiera de nosotros mismos, hermanos, se los aseguro, la perderíamos. Pero es Dios quien nos asegura, es Dios quien nos sostiene en la palma de su mano, es Dios quien no nos deja ir, ni aun en los días que nos queremos arrancar, que queremos escapar de todo, así como Jonás. Dios no dejará irnos. Él, hermanos, Él nos protege, nos preserva desde el principio de nuestras vidas hasta el final. Porque nosotros mismos no podemos preservarnos a nosotros mismos. Nos perderíamos en nuestras propias fuerzas. Pero vamos a ser salvos, seremos salvos y asegurados por la fuerza, por la misericordia de Dios. Y sabe, hermano, por nuestra naturaleza, el apóstol Pablo, en su carta es genial, la carta a los Romanos, en el verso 31, desde el capítulo 8, verso 31, se pregunta, y nos pregunta a nosotros Pablo, después de tener este entendimiento acerca de la certeza y la seguridad de la salvación, de que Dios está con nosotros, que nos cuida, nos protege, ¿qué diremos a esto? Lean, Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos a esto? Hermano, ¿qué diremos? Porque todo lo que él ha considerado desde el verso 1 de Romanos 8, sino que en toda la escritura de Romanos, ¿qué diremos a esto? Necesitamos hacernos esta pregunta cuando oímos la predicación del Evangelio. Cuando oímos qué tan grande es nuestra salvación. Cuando oímos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando oímos acerca de la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Qué diremos a esto? ¿Qué diremos, hermanos? ¿Acaso decimos, qué bien, qué bien? O decimos, no, dime algo más, porque esto no es tan bueno, no es tan emocionante. Y en muchos lugares, y en muchas partes, muchas iglesias, personas, la gente anda buscando algo más. Quieren algo más allá del Evangelio. Quieren algo que sea nuevo, fresco, emocionante, que no haya escuchado antes. Pero el Evangelio y nuestra salvación es lo que nos debe emocionar. De verdad, hermano. Pero muy a menudo nos aburrimos de eso. Otra vez. Y eso es para nuestra propia vergüenza, hermanos. Porque el Evangelio en nuestra vida es lo que debe darnos esperanza. Una esperanza profunda y un gozo verdadero, profundo, duradero. Hermanos, nuevamente, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿A qué diremos a esto? ¿Cuál es tu respuesta personal? ¿Qué diremos a esto? Pablo, en esta carta a los romanos, pudo haberse detenido ahí, en esta zona. Porque él, en cierto sentido, él no necesitaba decir más. Pero continúa avanzando en su carta, explicando para ayudarnos a entender el significado de esto. Verso 32, Romanos capítulo 8, verso 32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En la traducción Reina Valera actualizada del año 2015, dice, no eximió en vez de no escatimó. Escatimó es como una palabra muy antigua, lo eximió, sino que él lo entregó. Tanto judíos como gentiles, todos los cristianos, gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, lo entregó. Dios lo entregó por todos nosotros. Pensemos en eso, hermano.
Piensa en eso. Que el Dios creador de todo el universo, que Él creó todo para su propia gloria. Él creó un pueblo para sí. Y nosotros fuimos invitados a ser parte de ese pueblo. Pero, volvemos, pensemos. Nos rebelamos contra Él. Nos opusimos a Él. Nos enemistamos con Él. Nos escondimos de Él. Huimos de Él. Y cuando vino Dios en la carne, la persona de Jesucristo, lo matamos. A la persona de Jesucristo, al perfecto Dios, hombre, en la cruz. Lo matamos en la cruz. Pero al hacerlo, esto ocurrió, dice la Escritura, por el consejo de Dios y la soberana, ordenante y perfecta voluntad de Dios, Dios lo hizo por nosotros. Dios derramó su ira sobre su Hijo para poder librarnos a nosotros de su ira eterna. Juan capítulo 3, verso 36. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hermanos, tal como dice el apóstol Pablo, somos unos privilegiados. Entonces, ¿cómo debemos responder a esto? ¿Qué diremos a esto? Leamos nuevamente Romanos capítulo 8, verso 32. Romanos 8, 32. El que no escatimó, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta el apóstol Pablo, nos dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, destáquela. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, cuando leemos estas escrituras, leemos Romanos 8, muchos de nosotros no lo creemos verdaderamente. Nos cuesta creer que Dios nos ha dado todas las cosas, porque los vemos desde un punto de vista físico. Yo no tengo un Mercedes-Benz, ¿cómo Dios me va a dar todas las cosas? Entonces, ¿qué significa eso exactamente? Pedro en su epístola, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3, capítulo 1, verso 3, en la versión Reina Valera actualizada 2015, dice, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos todo mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Por eso que la epístola a los romanos es de teología. Porque estamos conociendo a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, a Dios el Padre y a su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Crees esto, hermano, verdaderamente? ¿Creen esto? Dice, son todas tuyas, son todas nuestras, todas las cosas. Por eso que somos más que vencedores. Porque si nos consideramos que somos cristianos, si consideramos o estimamos o creemos que conocemos a Jesucristo, todas las cosas que Dios tiene, todas las cosas que Dios le ha dado a Jesucristo, si estamos unidos a Él por fe, son nuestras, en Cristo. Hermanos, son nuestras. Entonces, a veces, la adversidad, el sufrimiento, Dios lo utiliza para enseñarnos, para entrenarnos, para mostrarnos que realmente tenemos todas las cosas en Él y que esto es pasajero, temporal. Es a través de la adversidad, del sufrimiento, de las pruebas y la pérdida de algunas cosas que amamos, que reconocemos que todo lo que realmente tenemos está en Cristo.
Pablo avanza en su carta, y no de una manera exhaustiva, sino que para darnos parámetros, para mostrarnos cómo es que tenemos todas estas cosas. ¿Hasta qué punto tenemos todas estas cosas? Dándonos un argumento que va de mayor a menor. Porque dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Y luego, en el verso 33, en Romanos 8:33, hace una pregunta, que es una pregunta retórica, pero que debemos considerar o debemos ponderar. Y en el verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Recuerdan que cuando leímos ¿quién nos condenará? Y acá dice, ¿quién nos acusará? Aquí noten que Pablo usa la palabra escogido por una razón particular. No es algo nuevo, él ya había hablado acerca de esto antes. En Romanos 8, en los versos 29 y 30, versos 29 y 30, nos habla en la mente, nos dice, porque a los que antes conoció, o sea, Dios nos conoce desde antes de nuestro nacimiento. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, una promesa extraordinaria para nosotros. Y continúa aún más explicando esto en el capítulo 9 de Romanos. Y en Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque, hermano, la salvación es por gracia, no por obras. Por eso que dice, no depende del que quiere, ni del que corre, sino que es de Dios. Porque Él tiene misericordia, porque la salvación es por gracia. Hermanos, esto nos ayuda a comprender cómo Dios es soberano, en la salvación. Tanto, hermanos, tanto en la elección de los que le pertenecen a Él desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios hace su plan maestro, como también en la reprobación de todos aquellos que no le pertenecen, desde antes también de la fundación del mundo, que no serán llamados. Y Pablo está diciendo que esta gracia de Dios pertenece solo a los escogidos. Meditemos, hermanos, entonces, si Dios nos ha elegido, si Dios nos ha conocido, si esto es en realidad así, como Pablo ha dejado claro, que es como si ya estuviéramos glorificados, que ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Esto está escrito en Efesios 2:6. Dios considera, cuando nos eligió, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, dice, Efesios 2, capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hermanos, nos vamos a sentar con Jesucristo en lugares celestiales. Entonces, somos más que vencedores. Y volvamos a nuestra realidad diaria, nuestra vida cotidiana. ¿Realmente, hermanos, nos inquietamos, nos preocupamos por el día del juicio final? ¿Por ese día? ¿Tienen temor de lo que pueda suceder en ese día? ¿Han pensado? ¿Se inquietan? ¿Se preocupan? No lo han pensado nunca. Hay personas que se preocupan de que todos sus pecados serán expuestos a todo el mundo. Yo siempre había tenido una idea
de que me iban a sentar y que Dios iba a poner un video y me iba a decir, este eres tú. Y yo le decía, apágalo, no quieres saber. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha justificado. Y en ninguna parte de la Biblia dice eso, que Dios pudiera hacer algo semejante. Solo habla de que Dios lidia con el pecado y nos ayuda a nosotros a lidiar con el pecado. Y que nos enseña cómo nos vamos a presentar ante Dios en ese momento. Que todos vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo. Pero para los que están en Cristo, no habrá nadie, hermanos, no habrá nadie que nos acuse, ni siquiera nuestros propios corazones engañosos. Nadie nos va a acusar. Romanos 8, 33 y 34. Romanos capítulo 8, versos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, debe saltar la Escritura. ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Aquí Pablo incluye algo que la mayoría de las veces, cuando leemos este pasaje, este versículo, como que lo ignoramos. Y Pablo ha mencionado aquí que Cristo, Jesucristo, intercede por nosotros. Y lo hace con énfasis el apóstol Pablo. Porque tendemos a decir, de verdad, ¿es posible que Jesucristo esté orando por nosotros ahora? ¿Creemos eso? ¿Creemos eso cuando sufrimos, cuando luchamos, cuando pasamos por pruebas, por adversidades? ¿Creemos que Jesucristo está orando por nosotros ante el Padre? Especialmente cuando una prueba dura mucho tiempo. Cuando oramos meses y a veces años y no vemos un cambio. La enfermedad de alguien muy querido, de otra persona que está sufriendo y nos sentimos impotentes. Cuando luchamos con algún pecado personal en particular y nos cuesta salir adelante. A veces yo creo que nos preguntamos no solo si Dios está escuchando, a veces nos preguntamos si estará ahí del todo, estará ahí. Y en nuestra mente carnal, nuestro corazón engañoso, cuestionamos que Cristo esté orando por nosotros. Pero la Escritura dice, Él intercede por nosotros. Y lo está haciendo ahora mismo. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos está invitando, nos está exhortando a que debemos recuperar el fundamento de nuestra fe. Debemos recordar lo que Jesús está haciendo ahora mismo. Él intercede por nosotros. Se interesa por nosotros más de lo que nosotros podríamos hacerlo por nosotros mismos. Él está más preocupado por nosotros que nosotros mismos. Se interesa por nuestra vida cotidiana, por nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, nuestras persecuciones, mucho más que nosotros mismos. Él está presente en nuestras vidas, porque Él se interesa por amor a nosotros, por amor a su propio nombre, porque Él ha puesto su nombre en juego por nosotros. Y Él está, hermanos, orando por nosotros, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y Él, hermanos, Él va a regresar por nosotros, porque Él ha prometido venir, y va a venir esta segunda venida, y vendrá por nosotros. Dios nos está esperando a nosotros. El plan de Dios está esperando a nosotros, hermanos, que estemos listos. ¿Estamos listos? ¿Creemos esto? ¿Qué diremos a esto? Por eso es que debemos orar, anhelar la segunda venida de Cristo. No solo en nuestros días malos,
como cristianos debemos orar y anhelar, y en verdad debemos desear profundamente el regreso de Cristo, incluso en nuestros momentos buenos, cuando estamos llenos de felicidad, contentos, alegres, o porque hemos tenido una experiencia maravillosa. Incluso en esos momentos debemos orar, como dijo Juan, el apóstol Juan, ven pronto. Lo que Pablo nos está diciendo en estas escrituras que leímos es que en nuestra vida, cuando nos sentimos oprimidos, cuando nos sentimos presionados por la estrechez de estos muros, de los muros de adversidad y prueba que se van cerrando a nuestro alrededor y no tenemos visión de futuro, incluso los muros de nuestro propio corazón engañoso, cuando estamos autoengañados, nos hemos mentido a nosotros mismos y no tenemos visión de futuro, debemos, hermanos, recordar el amor de Cristo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Lo que Pablo nos enseña a través de estas escrituras que hemos leído es que debemos ser dependientes de Cristo, absolutamente dependientes de Jesucristo. Nos hace confiar más en Él. Debemos confiar en Él. Nos hace apoyarnos más en Él. Entonces, hermanos, debemos apoyarnos en Jesucristo. Y eso es lo que hace la prueba. Forzarnos a depender absolutamente de Él, a apoyarnos absolutamente en Él. No depender de nuestras propias fuerzas, sino depender exclusivamente del amor de Jesucristo. Y por eso que el apóstol Pablo puede concluir en el capítulo 8, en el verso 37, en la escritura que vimos al comienzo, que después que describió todo ese mundo de adversidad, esa vida de prueba que enfrentó el apóstol Pablo y los hermanos en Roma, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por Cristo, por Él, hemos conquistado más de lo necesario, más de lo que necesitábamos, porque Él nos ha precedido conquistando y para conquistar es el guerrero, es el jinete que viene, que se describe en Apocalipsis, en Revelaciones, que viene a buscarnos, hermano, regresa por nosotros. Mis queridos hermanos, si estamos sufriendo, si estamos luchando, dudando, a veces en nuestra propia desesperación, recordemos siempre, hermano, que no debemos confiar en nosotros mismos, ni en lo grande que somos, ni en el poder que tenemos, ni en la situación que estamos, ni en lo grande de nuestra fe. No, hermanos. Nuestra confianza, nuestra seguridad, solo puede estar ahora y siempre en Jesucristo. Lo que tenemos que hacer no es mirar nuestras circunstancias, mirarnos el ombligo, a nosotros mismos, sufrir de autocompasión. No debemos mirar nuestras circunstancias, no debemos mirar nuestras situaciones, nuestro sufrimiento, sino mirar a lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo, nuestro Salvador, aquel que nos amó. Porque en todas estas cosas que vamos a enfrentar, hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mis queridos hermanos, tengan todos ustedes un feliz día de sábado.